Buenas noches o buenos días. Este es el segundo programa de Johnny War y los Reyes de la Posverdad. En este episodio, que lo vamos a titular El tablero vuelve a moverse, aunque periódicamente el tablero siempre se mueve, vamos a complementar un poco lo que estábamos hablando en el anterior capítulo, que es el problema que existe en el estrecho de Hormuz y la cuestión de la guerra de cuarta generación aplicada ya a la geopolítica contemporánea actual, ¿no? Que estamos viviendo con todo lo que es esta cuestión de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo frente a los nuevos desafíos que tiene. Bueno, hace unos días vimos que Irán demostró que puede contrarrestar un ataque aéreo de Estados Unidos, ¿no? Vimos cómo Irán pudo derribar un dron de alta tecnología. Y además, no solo es que derribó al dron, sino que además habló claramente con el mando supremo de esa fuerza expedicionaria que tenían en el radar a un avión espía con 35 tripulantes a bordo y que no lo derribaron porque podían identificarlo. Entonces quiere decir que el sistema de radares iraní está en capacidad de dilucidar qué es qué en el aire. Según Donald Trump, ellos habían detenido el ataque 15 minutos antes, 10 minutos antes, algo así. Pero eso fue porque directamente le dijeron, mire, señor presidente, estos tipos reconocen perfectamente lo que estamos haciendo, saben qué avión es cuál, y si les hacemos algo, estos tipos nos van a derribar la mayor parte de nuestros aviones, ¿no? O sea, puede ser que hubiera recibido también severos daños, digamos, ¿no? Infraestructura iraní, pero obviamente hubiera salido muy mal para también la aviación estadounidense, sin mencionar que quizás incluso Irán estaría en la capacidad de hundir portaaviones o destructores o fragatas que estaban por ahí eh, nadando cerca de sus costas, no nadando, pero navegando. Bueno, pero aparte de todo esto, ¿a qué se debe todo esto a nueva ofensiva con Irán? Bueno, hace unos días Irán decidió, bueno, avanzar en sus ambiciones de desarrollo nuclear, a pesar de que básicamente Irán declara que quiere hacer un desarrollo civil, ¿no? De toda la cuestión de la infraestructura nuclear, no tanto así armamentístico, pero esto genera bastante recelo en dos países que son fervientes aliados de Europa y de Estados Unidos, sobre todo que son Israel y Arabia Saudita, que paradójicamente entre ellos no hay coincidencias ideológicas, no, a pesar de que ahora tienen un enemigo común y bueno, son aliados momentáneamente, pero el sionismo con las monarquías del Golfo nunca se han llevado bien, ¿no? Saben que han habido incluso guerras entre Israel y el mundo árabe, ¿no? Y estas se han debido a justamente porque los países musulmanes ven a Israel como un estado colonial injertado en el corazón de su zona cultural, ¿no? Y eso también, ante todo, lo ve Irán, a pesar de que Irán y Arabia Saudita tienen terribles diferencias por ser ambos de diferentes líneas del Islam, que ya es como para hacer todo un capítulo aparte que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acerca de esta división, ¿no? Entre los chiitas y los sunitas y toda la cuestión entre lo que es la aristocracia saudí y todo lo que es la teocracia, ¿no? Y la alta cúpula de la teocracia chií en Irán. Bueno, da como para una guerra, perdón, da como para un capítulo aparte. Entonces, lo interesante es saber a qué se debe que Estados Unidos frenó el ataque realmente. ¿Será posible que a lo mejor Irán haya conseguido armas nucleares que por ahí no las muestra oficialmente, pero la tienen ahí como un as bajo la manga ante un ataque de Estados Unidos y sus aliados? Es una escalofriante posibilidad, en el sentido de que si se inicia una guerra nuclear en esa región sería claramente Irán contra Israel y ambos países se destruirían, ¿no? Obviamente que el peor llevado ahí sería Israel, ya que
Es un país minúsculo y es fácil, los blancos civiles ahí serían fácilmente identificados, a pesar de que Irán tiene toda la visión de que los palestinos están ahí inmersos en una especie como de estado de apartheid, ¿no? Entonces habrían bajas dentro del lado de los palestinos, que son aliados de Irán, ¿no? Estamos hablando de que hay diferentes milicias que son apoyadas por Irán, como Hezbollah, o bueno, otras que ahorita no vamos a podernos hablar porque también tienen un montón de historia que muchas veces incluso se les ha acusado de ser facciones infiltradas por la Mossad o la Shin Bet, que son dos tipos de policías de inteligencia de Israel. Otro capítulo aparte. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a seguir desarrollando, ¿no? Vamos a ver qué pasará en estos días. Se supone que Donald Trump dijo que no valía la pena matar a mucha gente por un dron que no tenía gente, no era tripulado. Aunque bueno, sabemos perfectamente que Estados Unidos por menos que eso ha arrasado países enteros. Por eso nos deja la interrogante. ¿Será posible que Irán ya esté en capacidad de desplegar armamento nuclear? Además de tener un sistema antiaéreo eficaz contra las incursiones aéreas tanto de Estados Unidos como de Israel y de Arabia Saudita. Podría ser, quién sabe, con la ayuda de Rusia o de China, es muy posible. Por otro lado, hablando de China, justamente vimos como en esta semana Xi Jinping, el presidente de Rusia, el presidente del Partido Comunista de China, visitó a su homólogo de Corea del Norte, ¿no? Kim Jong-un, a quien le aseguró que va a tratar de ayudar a Corea del Norte para salir de su encierro y de esta manera también permitir que Corea del Norte sea insertado de alguna manera dentro del esquema económico mundial. Probablemente lo que le pidió Xi Jinping es que abandone el esquema Juche, que es básicamente la ideología que tiene Corea del Norte, para insertarse en una ideología cercana a la de ellos, un capitalismo de Estado controlado, con centralismo interno y islas de libre comercio para poder justamente insertarse al mercado internacional, ¿no? Eso vamos a verlo ya dentro de poco, pero es algo relevante que pasó, ¿no? Y también el tablero, como les digo, sigue moviéndose, y en Europa Oriental el problema no solo está en Ucrania, en el este de Ucrania, donde las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que son étnicamente rusas, están en un conflicto directo con el Estado centralista ucraniano, sino que también ahora estamos viendo que está pasando esto en Moldavia, ¿no? Que es un país que tiene estrecha relación con Rumania, hablan el mismo idioma, y tienen una relación muy estrecha, a pesar de que ellos utilizan el alfabeto cirílico, por lo cual están más cercanos históricamente al bloque exsoviético. Entonces lo que pasa en Moldavia, que es a propósito el país más pobre de Europa, el país de la Unión Europea con menor ingreso per cápita, y está en una crisis terrible porque hay un gobierno dividido en dos, unos que son pro-europeos y otros que son pro-rusos, digamos, ¿no? Y hay una situación que algunos quieren la unificación de Moldavia con Rumania y otros que quieren más bien que Moldavia se acerque un poco más a Rusia y además mantenga su independencia y se salga del euro, que para muchos países ha sido, en vez de una ayuda, ha sido una catástrofe, ya que en vez de activar sus economías han hecho que todas ellas se vuelvan dependientes de las grandes potencias europeas como Alemania o Francia. Entonces hacen que la población misma, al ver que su economía está mermada y está completamente destruida, migre por necesidad a estos países a buscar trabajos de última categoría, por lo que incluso uno ve profesionales de Moldavia y de otros países del este de Europa trabajando en trabajos subpagos en Europa occidental. Bueno, pues eso ya es un análisis que se va después de tantos años desde la caída del muro. Entonces, bueno, es una cosas que está pasando, ¿no? Los nuevos fenómenos del bloque postsoviético. Y por otro lado también seguimos viendo en Honduras que hay problemas gravísimos. Siguen habiendo marchas todos los días. A tal nivel está la efervescencia social en Honduras que hasta los mismos policías
han exigido que se les aumente el sueldo, ya que no están dispuestos a mantenerse en jornadas extenuantes de represión ante la salida del pueblo, a exigir la renuncia de este presidente impuesto por la geopolítica de la OTAN, llamado Juan Orlando Hernández, que violó la constitución hondureña, en la que no se permite la reelección, y además de todo utiliza sus influencias incluso para el narcotráfico, como incluso la misma DEA, que es un organismo que, pues, bueno, muy de qué hablar, da mucho de declarar, pero bueno, ellos mismos han dicho que el hermano, la familia directa de Orlando Hernández están vinculados con el negocio, pues, del narcotráfico, ¿no? Entonces da que pensar, y la situación está ahí en statu quo, desarrollándose, mientras que la gente quiere que se vaya este personaje, ¿no? También hemos visto en Colombia una situación espantosa en la que tuvimos la desgracia de ver cómo un pequeño niño desesperado y en un estado total de emotividad llora a gritos el cadáver de su madre, que había sido recién asesinada frente a sus ojos. Espantoso, la verdad es uno de los videos más espantosos que he visto este año, a lo que va del año. Y no solo por la brutalidad, sino por la insensibilidad, y además uno llega a analizar muchas cosas de lo que se ve en la imagen, ¿no? El terror de los vecinos a siquiera acercarse al cadáver de la mujer, el enterarse que en esa tierra no hay Estado, que el Estado son los paramilitares. ¿Y qué son los paramilitares? Pues el ejército particular de ciertos políticos que básicamente no tienen ningún tipo de escrúpulos, no tienen ningún tipo de amor por la vida, ¿no? Y que están ahí solo sosteniendo sus privilegios de clase, de casta, y además sabiendo que si salen del poder van directo a la cárcel, ¿no? Con suerte, ¿no? Como ciertos expresidentes de ese país que en general siguen dominando el país a través de títeres, ¿no? Y por último también vamos a hablar de nuestra vecina y hermana Venezuela, que anda en la resistencia total. Hace bastantes meses, a pesar de ataques de todo tipo, económicos, energéticos, prácticamente solo falta la opción militar, pero los estrategas del Pentágono saben perfectamente que un ataque militar en Venezuela significa un polvorín en toda la región, y hay muchos intereses que están en juego por parte de Estados Unidos como para tirar todo por la borda. No pueden jugar así con la región porque pueden perder mucho. Se les saldría de las manos muy rápido todo esto y terminaría en un conflicto que ellos tampoco lo van a poder frenar. Y bueno, parte de eso también tiene que ver esta cuestión de levantar un muro, porque de alguna manera, si uno se pone a pensar, parte de la estrategia que tienen estos guerreristas, ¿no? Los halcones del Pentágono, es generar un Medio Oriente en América Latina, solo que ese Medio Oriente va a estar ahí al lado de ellos, ¿no? Entonces hay que considerar esta maniobra medio, no sé si desesperada o ingenua, de construir un muro para evitar que toda esa desgracia se dé ahí, cuando de una u otra manera se contagiaría de eso, porque Estados Unidos también es un caldo de cultivo de desigualdad, donde ocurren situaciones extremas de miseria. Se está viendo como hay una epidemia de adicción a los opiáceos y a la heroína en Estados Unidos como nunca. Uno ve unos cuadros espantosos haciendo research, haciendo en internet, terribles cosas en Filadelfia, en Los Ángeles, en ciudades que están casi semi abandonadas, ¿no? Que han sido prácticamente abandonadas a su suerte, donde no hay empleo, donde no hay futuro, como Detroit, no, esas ciudades intermedias de la costa este, Camden, ¿no? En Nueva Jersey, todas esas ciudades que no son Nueva York, ni Los Ángeles, ni Miami, ¿no? Son ciudades otras y ciudades intermedias. Son cuadros espantosos de miseria, de drogadicción, de exclusión social, ¿no? De total abandono por parte del Estado y de las autoridades en general, ¿no? De la misma comunidad. También hay toda una industrialización de la criminalización de las minorías, ¿no? Vemos cómo los hombres y mujeres, sobre todo los varones afroamericanos, tienen menos derechos que cualquier otro ahí, incluso menos que los latinoamericanos, que ahí no tienen presunción de inocencia, simplemente van y les apuntan con un arma, y si sienten que hay algo sospechoso pueden apretar el gatillo los policías
y listo, luego pueden zafar de alguna manera institucional, ¿no? Bueno, ese es el informe, aunque me pasó un poquito ya de los 10 minutos, 15 minutos. Hemos tocado mucho, han pasado muchas cosas esta semana. Y otra cosa que quiero mencionar, hace unas horas hemos visto cómo el semanario en Bolivia, el periódico, que es semanario, el periódico Página 7 se ha referido a nuestra plataforma, a la plataforma La Resistencia, que se compone de muchos jóvenes periodistas que tenemos una visión militante clara y que defendemos nuestra visión sin ocultarnos a través de un artículo sin ningún tipo de firma. Han expresado que nosotros nos dedicamos a hacer fake news o no sé qué cosas a través del vocero de un partido político que está aspirando a llegar a la presidencia de la manera más, o sea, paracaidística, si lo ponemos desde el punto de vista más benévolo, ¿no? Con gente que ya ha formado parte de gobiernos en el pasado en los cuales nuestro país estaba sometido a estar hincados y pedir limosna para poder pagar a los empleados más básicos, ¿no? A la policía, a los médicos, a los profesores. Entonces, yo no entiendo de dónde ellos dicen, aparte, que son prensa independiente. ¿Independiente de qué o de quién? Porque de independientes de la política no son. Ellos reciben un sueldo, nosotros no tenemos un sueldo de ningún tipo. En mi caso, por lo menos, no recibo un incentivo de ningún tipo por hacer esto que estoy haciendo. Pero bueno, ellos sí, claramente es un periódico con una estructura jerárquica, hay un orden del día, un jefe de prensa, que todos no lo hacen por militancia o por amor a su ideología, que no sé cuál será, el amor al dinero quizás, ¿no? El amor a tener que pagar las cuentas a fin de mes. Y bueno, y dedicar todo el tiempo laboral, 8 o 12 horas, a hacer las notas que hacen ahí, cosa que nosotros no, nosotros aprovechamos 15 20 minutos de nuestra tarde después de haber leído y haber visto con detenimiento la información, comparar información de diferentes periódicos, de diferentes tendencias, porque tampoco es que estamos intentando aquí meter una ideología de manera violenta, ¿no? O fanática. Nos ponemos de la manera más, intentamos ser un poco más realistas, intentamos ser un poco, ni siquiera no tanto neutrales, pero ser fácticos, ¿no? Estamos hablando de geopolítica y por lo nos llamamos Johnny War y los reyes de la posverdad, porque es una época en la que estamos viviendo esa triste realidad, ¿no? Bueno, nada más, que viva la libertad de expresión, la libertad de prensa y ante todo, esto es solo una exposición para que ustedes busquen esa información en medios que ustedes consideren fehacientes o en diferentes, digamos, medios que ustedes crean que puedan llegar a serles útiles para entender mejor un poco cómo va este loco mundo en el que estamos en este momento viviendo. Bueno, nada más, una vez más, me despido en este segundo capítulo y prometo que habrán otros capítulos más. That's all?